Cada vez nos gozamos con el Señor. Yo sentí una presencia única. La palabra concreta, el verbo hecho carne se manifestó hoy en este lugar. Así que cuando el verbo hecho carne se manifiesta, el Ruach Kodash, el Espíritu Santo, escuche esto, hace maravillas, porque cuando habla el verbo de Dios, del Espíritu viene. Amén. Y eso es algo que muchos no entienden. Sobrenaturalmente Dios hace, se complace en hacer sanidad y milagros. Amén. Un saludo muy especial a los que están en los medios. Se les quiere un montón. Hoy tenemos una hermosa predicación. Recuerde, compártalo, para que usted se convierta en un canal de bendición para otra persona. Ustedes los que están acá también compartan la predicación. Ya nosotros enviamos mensajes y videos. Ya algunos medios pues dicen que estamos desinformando, pero no es verdad. Simplemente hablamos la verdad, pero a muchos no les gusta. Pero todos los que toman cohecho con la mentira, tarde o temprano entregarán cuenta también delante de Dios, porque estropean la voluntad de Dios, porque eso quiere decir que muchos están a espalda de Dios y muchos saben la verdad, pero como dependen de aquello que poseen, de aquello que tienen, del entorno en el que viven, prefieren negar a Dios y servir a los hombres antes que a Dios. Pero en mi caso es, yo agrado a Dios primero antes que a los hombres. Eso es ser cristiano, eso es ser un hombre de verdad. Amén. La semana pasada fue una hermosa predicación transgénica, el cuarto reino. Hablamos de ese quinto reino, el sexto reino como se establece, que es el reino del milenio. Y luego no hay más reinos en la tierra. Viene el último reino y viene la nueva Jerusalén. Ese es el séptimo. Cuando todos estamos en aquella Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Gloria a Dios. Amén. No habrá más tierra, no habrá más cielo, sino que estaremos allá, en esa bella Jerusalén, en el reino de los cielos, establecida por la eternidad. ¿Qué está hablando este pastor? Estoy hablando lo que va a suceder al final de todo. Yo me gozo. Hoy tenemos una bonita predicación y se llama La restauración de los muertos, porque muchos me han preguntado, pastor, ¿cómo es eso? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo es así que si suena la trompeta se van a levantar los que están muertos? Si los muertos no resucitan. Y yo les digo, yo conozco a uno que resucitó, que dio testimonio de que resucitó. Y más de 500 personas lo vieron, sus discípulos, sus apóstoles y todos los que estaban en su entorno. Él testificó de la resurrección, de que el que lo resucitó a él, también te resucitará a ti, a mí y a todos los que creyeron en su santo nombre. Aleluya, gloria a Dios. Estoy contento. Siempre anunciaré las buenas nuevas del reino. Lo que queda es predicar, tratar de ganar todas las almas posibles, porque no queda más nada. Esta humanidad desobediente, de espalda a Dios, hace como quiere. Y hoy vemos que en el reloj profético aquí, en Jerusalén, en Israel, vemos cómo le amenazan. Una guerra que no comenzó Israel. Yo entiendo muchas razones, pero no comparto ninguna de ellas, porque todos olvidaron lo más importante, el amor. Ama a tu enemigo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y cada quien actúa por interés propio. Pelean por cosas en este mundo, pelean por territorio, pelean por dinero, pelean por quién tiene la razón, y resulta ser que vinieron sin nada y se irán sin nada. Tendrán todos que entregar cuentas delante de Yeshua HaMashiach, el Señor. Esto es terrible. Pero así no será en el reino del milenio, en el reino de los 1000 años. Porque en este reino les voy a decir algo a muchos que no saben. Una vez, no sé si en el cuerpo, en el espíritu o fuera del cuerpo, Dios me trasladó y me mostraba cómo iba a ser ese reino. Se llama el reino de la unicidad. El Padre es único, Él es una unicidad. El Padre, el Verbo y el Espíritu es una unicidad. Nosotros somos una unicidad. La sangre
El agua y el espíritu somos una unicidad, somos imagen y semejanza de Él. Así que este reino tengo muchas cosas que contarle. Un día dedicaré una predicación para mostrar las cosas que vi en este reino de la unicidad. Escuche, unicidad, donde todos están unidos y de acuerdo. El diablo hizo gran trabajo en destruir las naciones, primero en separarlas, como hacen los partidos políticos. Crean diferentes partidos políticos para dividir un pueblo, para que el pueblo nunca se ponga de acuerdo, para aquellos que gobiernan no se caigan. En el momento que un pueblo se pone de acuerdo, escuchen, en el momento que un pueblo se une y están de acuerdo, no existe gobierno que se sostenga. Entonces el hombre tendrá que, primero, despertar, y segundo, buscar a Dios, porque vive sin Dios, y Dios le dará todas las razones. Dios revelará todas las cosas al Espíritu y le llevará a toda verdad y toda justicia. Pero el primer paso que tiene que hacer el hombre de esta humanidad es arrepentirse y aceptar a Yeshua primero, antes que venga, porque a lo que venga hasta las nubes ya no habrá más chance para los que se queden. Habrá una terrible tribulación sobre la tierra. Vamos a comenzar. Así que dijimos que el título de esta predicación es la resurrección de los muertos. Siempre que empieza una carta, Pablo le habla a los corintios, siempre hay una salutación. Empezamos por esta salutación. Vamos a hablar lento, vamos a bajarle un decibel a esto, porque es necesario que se entienda, que podamos entender lo que Dios nos va a hablar a través de su palabra, para que comprendamos. El reino de Dios es un reino espiritual. Los que viven en este mundo y para el mundo son carnales, aún dependen de la naturaleza animal. Pero los que nacieron de nuevo y volvieron a nacer, solo verán una vez la muerte. Quiero decir, hay quienes nacen 2 veces y mueren una vez, pero hay quienes mueren 2 veces y nacen una vez. ¿Cómo así, pastor? Muchos nacen de mamá y papá una sola vez, mueren y vuelven a morir, mueren espiritualmente y mueren físicamente. Pero hay muchos que nacemos de papá y mamá y nacemos nuevamente en el espíritu y solamente conocemos una muerte. Pero hay algunos de nosotros que no conoceremos esa muerte, sino que nacimos una vez en cuerpo animal, luego en cuerpo espiritual, y viene el arrebatamiento. Los que nacimos en el postrer tiempo, los que veríamos al Señor venir en las nubes. Y Jesús lo dijo que todo lo hiciéramos en su nombre hasta cuando Él regrese. Así que muchos nos vamos con Cristo arriba. Yo me voy con Cristo. Yo no sé a usted, pero yo lo animo. Yo le doy fortaleza. Yo le encorajo para que usted se vaya con Cristo. Nadie puede juzgar su pecado, pero usted tiene que arrepentirse, porque el pecado es el que te condena y la paga del pecado es la muerte espiritual. Ahora sí podemos comenzar. Ya explicamos en preámbulo cómo es la situación. Dice lo siguiente: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Muchos escuchan la palabra de Dios, pero no retienen la palabra de Dios, y la palabra de Dios se hace infructuosa en su vida, porque no la aplican, porque no viven por la palabra, porque no pesan las cosas por la palabra. A muchos ya en este tiempo se les acabó la fe. ¿Usted sabe por qué se le acaba la fe a una persona? Porque simplemente deja de oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y al oír la palabra de Dios. Más escucha usted la palabra de Dios, más incrementa el nivel de tu fe, más incrementa la entrega en tu corazón. Así que está hablando de una palabra que recibimos, que si usted no vive en ella, si usted no actúa en ella, si no tiene fe en ella, creíste en vano, perdiste el tiempo. Dígale al que está a su lado: perdiste el tiempo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice el apóstol a ellos, a los de Corintios. Dice lo siguiente, por favor síganme para que me acompañen: que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven y aún otros son muertos. Después apareció a Jacobo
después a todos los apóstoles, y el postrero de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, está diciendo el apóstol Pablo. Aquí está la evidencia para que el mundo se dé cuenta. Esto está registrado en tabla, en pergaminos, en cuero, de que Jesús, el Hijo del Hombre, resucitó. Y quien resucitó a Jesús también nos resucitará a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo me gozo en esto. Esto es algo que no entra en la humanidad, en aquellos que apretaron su corazón, en aquellos que se desviaron del camino. Pero la palabra nos enseña, y está escrito no solamente en la Biblia, sino en muchos libros, que el único que resucitó fue Yeshua HaMashiach, en el cual hay esperanza. Él es la puerta estrecha, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie vendrá al Padre sino a través de Yeshua. No es María, no es San Benito, no es ningún otro. Esto es un invento de los hombres para desviarlo del camino, para que usted no entre, para que usted no tenga vida eterna. Apresúrese por su salvación, deje de hacer lo que está haciendo, arrepiéntese y conviértese a Cristo, porque el Señor está viniendo. Hay amenazas terribles sobre el pueblo santo, y cuando todas estas cosas estén sucediendo, Él lo dijo, que entonces vendrá el fin. Así que la iglesia tiene que prepararse. La iglesia tiene dos motivos: miembros del cuerpo que son prudentes y miembros del cuerpo que son imprudentes. Son como las vírgenes, todas están juntas y todas van a estar dormidas para cuando venga el esposo. Solo aquellas que lograron llenar sus vasijas del óleo santo, que encendieron sus lámparas, que viven en la frecuencia del Espíritu, que se avivaron en el Espíritu y están en la unidad del Espíritu, serán las que son arrebatadas. Aquellas que se encuentren irreprensibles, como dice el Señor Jesús. Ahora, mire lo que dice este hermano a ellos: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Este fue el último apóstol. Yo no sé qué van a hacer la 14 de apóstoles que hay de este tiempo y de dónde salieron. Hay un ministerio apostólico, pero hay muchos que se llaman a sí mismos, que ni siquiera han tenido un encuentro con Dios, que vieron la iglesia o vieron la doctrina del Señor como fuente de ganancias y convirtieron la casa del Padre en cueva de ladrones, en negocios. Todos estos arderán en el infierno. Bueno, tienen los ojos abiertos, y mientras que ellos se arrepientan, tendrán la oportunidad. Porque la misericordia de Dios se renueva día a día. Y tenemos un abogado para con el Padre, y se llama Yeshua, el Señor. Así que las cosas pueden cambiar de un momento a otro, si verdaderamente en tu corazón tú decides cambiar. Preste atención, comienza a ver. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Yo sin la gracia no quiero ir a ningún lugar. Sin el llamado, sin que la investidura de Dios venga sobre mi vida, yo no quiero salir. Yo prefiero quedarme en mi casa esperando que el Señor me hable, esperando que el Señor se aposente sobre mí. Pero muchos no han entendido esto. Sigamos. Luego dice lo siguiente, versículo 11. Porque, o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Aquí empieza el dilema. Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, al cual no levantó, si en verdad los muertos no resucitan. Este es el pensamiento que tiene la gente, o que tiene la humanidad, que tiene una mente reprobada. Es imposible, porque estas cosas solamente las podemos mirar por la fe. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y así piensan. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. ¿Qué quiere decir? Que si Cristo no es verdad, todos estamos en el pecado. Porque Cristo no ha limpiado el pecado de la humanidad. Pero nosotros sabemos esto,
entonces también los que durmieron en Cristo están perdidos. Porque predicamos que el Señor con voz de arcángel y con trompeta de Dios vendrá sobre las nubes y llamará a sus muertos, a los que murieron en Él, y luego los que estamos seremos transformados. A eso se está refiriendo. Hay gente que piensa así, que esto es imposible que pase, y tienen una mente así racional, bloqueada, que no puede entender que Cristo verdaderamente resucitó, como dice al principio del capítulo. Cristo dio testimonio de que verdad resucitó. Cristo dio testimonio de que verdad levantaba a los muertos, de que podía caminar sobre el agua, de que ponía la mano sobre los enfermos y ellos sanaban, de que levantó a los muertos, a la misma resurrección que levantó a él con orar a su Padre levantaba a los muertos después de 4 días de muerto. Pero esto es difícil de entender para una humanidad que oscila, que solamente piensa en lo material, que solamente piensa en su propio interés, que solamente busca su propio provecho. Porque ellos no están interesados en las cosas celestiales. Ellos no están interesados en las cosas, escuchen, que agradan a Dios, sino en las que a ellos les complace, sino en aquellas cosas que ellos anhelan en los delirios de su alma, de su corazón. Ahora preste atención, versículo. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Somos los más miserables de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Ve? Si esto de Cristo fuera mentira, mire lo que dice. Dicen ellos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres, porque nos equivocamos. Pero yo di un mensaje la semana pasada y lo dije claramente. Mire, hemos adorado a Dios, hemos alabado a Dios, nos hemos gozado, éramos desechables, todos los que vinimos a Cristo, a los pies de Cristo. Algunos son matones o somos matones, otros fueron fornicarios o fuimos fornicarios, fuimos borrachos, fuimos adúlteros, fuimos idólatras, pero conocimos a Cristo y un poder que no vimos, que no podemos percibir o no podemos ver, pero sí percibir en el Espíritu, nos libertó y nos dio una libertad donde la cual se rompió toda cadena de maldición, toda cadena de enfermedad, toda cadena de vicio, y donde somos libres, porque Él dice que su verdad nos hará libre. Esto funciona. Si esto fuera mentira que Cristo resucitó, nosotros nos morimos y morimos con plenitud, gozándonos en aquello que creímos. Escuche esto. Pero aquellos que piensan así, de que no hay resurrección de los muertos y de que todo es una farsa, escuchen, ellos no pierden nada, nosotros tampoco. Pero si esto es verdad, que Cristo resucitó, oigan bien, nosotros los que estuvimos con Cristo iremos, escucha, a vida eterna, de gloria en gloria, recibiremos galardones y la corona de la vida. Pero estos que no creyeron y pensaron así, de que esto era mentira, perderán su alma e irán al infierno. De una u otra manera, por lógica, ya estamos ganando. Ganamos la vida eterna, ganamos todo lo que el Señor nos enseña en su palabra. Aprendimos de compasión, de misericordia, de amor. Aprendimos a ser humildes y mansos porque éramos terribles cuando no conocíamos al Señor. Así que Dios nos da una lección y como maestro nos enseña a vivir como seres humanos para elevar nuestro nivel, para pasar a otra condición. Y lo hemos logrado en Cristo Jesús. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús HaMashiach. Alabado sea el Señor. Benditos sean sus santos mandamientos. Porque ellos obraron de una manera muy especial en mi vida y en la vida de aquellos hombres que hoy son salvos en Cristo. Porque los que somos salvos en Cristo, guardamos su ley, guardamos su amor, guardamos sus mandamientos. Esa es la diferencia que muchos no entienden, porque no se les ha revelado el Evangelio. Ahora preste atención, porque ahora esto se pone buenísimo. A mí me gusta esto de 1 Corintios capítulo 15. Él enseña con precisión lo que necesitamos entender. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Escuchen, en Adán todos entramos en pecado y morimos.
morimos espiritualmente. Pero en Cristo somos restaurados, somos resucitados. ¿Cómo así, pastor? Explícanoslo mejor. Eva pecó. Eva se complació en el adulterio. Eva pecó con el ángel caído. Y después que estuvo con el ángel caído, fue Adán. Y Adán consintió en su corazón y también estuvo con Eva. Y nacieron dos: la simiente del diablo, del pecado, de aquel que se rebeló contra el cielo, porque no le adoraron a él, porque querían que le adoraran a él, cuando el verbo estaba desde el principio y el verbo era uno con Dios y es Dios. Y se llenó de celo y se rebeló y arrastró con él una cuarta parte del reino de los cielos. Por eso fue lanzado, expulsado. Era perverso, tenía celo en el corazón, tenía codicia. Esa simiente entró al vientre de Eva. Y luego Eva estuvo con su pareja, con el que Dios le había concedido. Y también fecundó a la simiente del Hijo de Dios. Por eso Eva tiene a Caín y tiene a Abel. Pero Abel estaba lleno de maldad. Caín estaba lleno de maldad. Y Abel estaba lleno de misericordia, de gratitud. Y agradaba a Dios con sus mejores ofrendas. Y en lo que hacía Abel todo prosperaba. Pero su hermano era malo y se llenaba de celo, porque no podía ser como su hermano. Y lo mató, porque la simiente ya estaba en él. Desde el momento que Adán se consiente en estar con Eva y aceptar la tentación, el hombre murió espiritualmente. Luego Dios le plació que naciera la simiente de Dios nuevamente en Set. Y ahí viene la verdad. Y ahí de ese linaje viene nuestro Salvador. Pero hay que entender el cronograma de la Biblia y la coherencia desde Génesis hasta Apocalipsis para poder entender qué fue lo que pasó. Y ahora nos lo dice acá. Preste atención. Mire lo que dice. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Gloria a Dios, aleluya. Mas cada uno en su orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregará el reino al Dios Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y toda potestad. Oiga, cuando ya lo haya desarraigado todo, cuando lo haya quitado todo, cuando todo esté bajo las plantas de sus pies, entonces el reino de Cristo es establecido. Porque es menester que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será desechado será la muerte. Al final, después de ese reino, desechará la muerte. Escuche esto. Y ya no habrá más muerte, sino que estaremos en la nueva Jerusalén, donde ya nadie más muere, donde todos estamos glorificados, donde estamos en unidad con Él. Esto es maravilloso. Hay que ser espiritual para poder entender esto. Ahora mire esto. Porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas son sujetadas a Él, claro, está exceptuado aquel que sujetó a Él todas las cosas. Mas luego que todas las cosas le fueren sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos, para que Dios sea todas las cosas en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. Aquí hay una doble connotación, y esto hay que explicarlo. Dice lo siguiente: ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Esto es terrible. Podemos decir que esto tiene que ver con un llamado divino. Y solamente el hombre de Dios, facultado por Dios, puede bautizar, porque ha nacido en el Hijo de Dios, porque tiene la vida nueva en Cristo. Su vida está escondida en Cristo y vive por la nueva ley del Espíritu de nueva vida en Cristo. Solo este hombre está facultado para bautizar y hacer la transferencia
del Espíritu Santo sobre estas personas que se arrepienten y se bautizan verdaderamente en el nombre que es sobre todo nombre, para que sus pecados les sean perdonados. Pero hay quienes se bautizan por Moloch. Hay quienes se bautizan y hacen culto a imágenes. Oiga, especialmente la madre de todas las abominaciones, que bautizan en el nombre de sus santos. Y hay un solo nombre en el cual hay resurrección y hay vida eterna. La Biblia lo enseña. Y este nombre es sobre todo nombre. Este no es nombre de hombre. Este es el único nombre que se dio debajo de los cielos para que todos los hombres sean salvos en su nombre. Y es el nombre de Yeshua HaMashiach, al que no quieren aceptar. Pero cuando vean el fraude del anticristo, del falso profeta, y vean la situación que la bestia trae, entonces comprenderán. Y ahí es donde Dios, en ese preciso momento, cuando se arrepiente su pueblo, envía a los 4 ángeles de los 4 ángulos de la tierra y levanta a su pueblo amado. Dice, nos vamos a las bodas del Cordero. Y estaremos en fiesta y en gran gozo allí en ese lugar, mientras que están pasando una cantidad de eventos en la tierra, mientras que están pasando 21 juicios sobre la tierra, mientras que la humanidad está sobre una gran tribulación. Y nosotros vendremos nuevamente con el Señor a desarraigar todos los moradores de la tierra. Por eso yo digo, el que la hace la va a pagar. Son ignorantes. Estas personas no tienen el conocimiento de Dios y no les ha sido revelada por el Espíritu porque están muertos espiritualmente. Es necesario que nazcan en el Espíritu. Y la única manera de nacer de nuevo es aceptando al Hijo de Dios, arrepintiéndose de corazón sincero y recibiendo al Hijo de Dios en sus corazones, que es el único que puede lavar el pecado, que puede perdonar el pecado. Así lo enseña la Escritura. Ahora, después de esto dice lo siguiente, versículo 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Si por la gloria que en orden a vosotros tengo en Cristo Jesús, Señor nuestro, cada día muero. Todos los días morimos en Cristo Jesús. Estamos en un camino de cruz y morimos en la cruz. Es un proceso. La gente cree que puede venir a la iglesia y cambia de un día para otro, y no es así. La palabra de Dios tiene que renovar su alma. Venir a Cristo es un camino de cruz, es un camino de negación, es un camino de romper lo que ata tu corazón, es un camino de dejar aquello que contamina tu mente, tu cuerpo, que hace que tu espíritu esté muerto. Hay que desprender el corazón de todas estas cosas, de emoción, pasión, sentimientos y deseos, y de todos los delirios del alma. Por eso Jesús decía, ¿quién quiere ser mi discípulo? El que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, tiene que dejar padre, madre, casa, mujer, este mundo, negarse a sí mismo, coger su propia cruz, morir en la cruz y seguirme a mí. Este es un camino hermoso. La gente dice, nadie puede cumplir los mandamientos, solamente el Señor los cumplió. Sí, Dios dice que sí podemos cumplirlos. ¿Cuándo? Cuando aprendamos a ser obedientes, cuando entremos en el reposo, entenderemos lo que significa el reposo, entenderemos lo que significa santidad, entenderemos lo que significa reverencia, solemnidad, respeto a las cosas de Dios. Ahí es cuando vamos a ser verdaderamente transformados, convertidos para Dios. Pero muchos quieren vivir a su manera. Y si tú quebrantas a uno de ellos, los estás quebrantando todos. Porque no has tomado a Dios en serio. Porque no tienes la voluntad del Padre en tu corazón, en tu mente y escrito en tu corazón. Y Jesús lo dijo, no todo el que me diga Señor, 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 entrará en mi reino, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Aquí está la voluntad del Padre, se las presento. Y siempre lo vengo diciendo. No tiene otra cosa de qué hablar. No tengo otra cosa de qué hablar. Yo hablo lo que está en la Escritura, porque de cada palabra que salga de mi boca seré juzgado el día que esté delante del tribunal de Cristo. Por eso no tengo ninguna otra cosa que decir. Yo escucho disparates
de hombres que se llaman profetas, de hombres que se llaman apóstoles, de hombres que se llaman lo que se quieren llamar, hasta gobernadores y otros generales y todo lo que les da la gana de llamarse. Toda esa gente está en peligro. Viene Yeshua HaMashiach. Quizás no es culpa de ellos, sino de aquellos que los adiestraron en las cosas de Dios. Pero es tiempo de arrepentirse. Es tiempo de buscar a Dios en espíritu y en verdad. Y buscar en espíritu y en verdad significa entrar en el reposo. Significa entrar en lo profundo de Dios. Significa entrar en su gracia. Para entrar en la gracia de Dios necesita estar irreprensible en cuerpo, alma y espíritu. No hay gracia si vive desgraciadamente. Así que mucha gente no lo entiende. Pero este humilde servidor, este atalaya no es cualquier cosa. Es aquel que anuncia que viene el peligro. Y viene el peligro. Porque Cristo viene, se levanta, nos levanta a nosotros como iglesia y ahí queda el peligro tendido para toda la humanidad. Entonces estamos anunciando la venida de Yeshua HaMashiach, el Señor. Ya no se trata de este mundo. Nada traíste, nada te vas a llevar. Vivifica la fe, incrementa la fe, santifíquese más. No quedó nada más para el hombre sino vuestra santificación en Dios. Y la única manera de santificarnos es en el día de reposo, porque es el único día en que santificamos a Dios y le bendecimos, y Él nos santifica y nos bendice y nos aprueba. Pero todo el que está fuera del margen está viviendo un evangelio diferente. Ahora mire lo que dice esto, y se pone interesante. Dice: si como hombre batallé en Efeso contra las bestias, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebemos, que mañana moriremos. Mira que el hermano le dice: si ustedes piensan así, no erréis. No, están equivocados. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tienes que tener cuidado de quién estás escuchando. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra hablo esto. Muchos están hablando cosas que no conocen. Esta es la verdad. Y el hermano dice: están equivocados. Velad y orad para que no caigáis en tentación, para que conozcáis la voluntad de Dios. Y luego dice esto: mas dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no morís antes. Escuche esto, aquí hay otra clave importante. Nadie puede llevar fruto si primero no muere. Jesús habló acerca de la semilla de trigo, que tiene que caer y morir primero para poder llevar fruto consigo. Así es el hombre. Tiene que morir a la carne primero. Tiene que morir para que pueda traer el fruto espiritual y llevarlo consigo. Si no, no se te puede añadir. Si primeramente no buscas el reino de Dios y su justicia, no podrá venir la añadidura espiritual sobre tu vida. Así que se trata de morir primeramente, de que te niegues a ti mismo y que mueres en la cruz y que sigas a Cristo, que imites al Maestro. Ahora, preste atención. Él dice: y lo que siembra, no siembra, dice, y lo que siembras, no siembras el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo. ¿Acaso de trigo o de otro grano? Mas Dios le da el cuerpo como quiso, y a cada simiente su propio cuerpo. Toda carne no es la misma carne, mas una carne ciertamente es la de los hombres, y otra carne es la de los animales, y otra la de los peces, y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, mas ciertamente una es la gloria de lo celestial y otra lo de lo terrestre. Así que Dios tiene clasificado cada cosa. Nadie puede venir y enredar las cosas, porque todo está establecido desde el principio. Hay lo espiritual y hay lo terrenal. Hay dos razones para que usted viva como hombre o como mujer. Usted se rinde a lo celestial y pone tu mirada en las cosas celestiales, o pone las cosas sobre este mundo que son terrenales. Ahora, prestemos atención a lo que dice.
Otra es la gloria del sol y otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. Se siembra en vergüenza, se levantará con gloria. Se siembra en flaqueza, se levantará con potencia. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿Cuál es el cuerpo animal? El cuerpo animal es el primero. Nosotros nacimos, lo dije al principio, de una mujer y de un hombre, de carne y hueso. Pero también necesitamos nacer espiritualmente. Lo dije al principio. Hay quienes sabemos que hemos nacido dos veces. Hemos nacido de papá y mamá y hemos nacido espiritualmente. Y ya murieron algunos. Estos están reservados para Cristo, esperando la venida de Cristo. Ellos serán resucitados, levantados de los muertos. Pero habremos algunos, porque si Cristo viene en estos días, yo nací de papá y mamá y nací espiritualmente. Por lo tanto, yo no veré la muerte, sino que seré transformado y arrebatado con Cristo para su gloria. Pero hay quienes ya murieron, están muertos. Escuche esto, nacieron y murieron porque no nacieron espiritualmente y luego murieron en la carne. Murieron dos veces. Nacieron una vez y murieron dos veces. Pero nosotros llevamos ventaja a los que conocimos a Cristo. Y esto es para alegrarlos, esto es para animarlos a que busquen del Señor. Ahora mire esto. Dice lo siguiente. Versículo, se siembra cuerpo animal y resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, ánima viviente, alma viviente, para que entendamos. El postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Ven? El primer Adán es carnal. Es de carne, viene del polvo. Pero el siguiente es espíritu. Es espíritu vivificante. Jesús viene del Padre, pero a muchos les cuesta entender esto. El Hijo del Hombre viene del Padre. Era necesario que una mujer virgen, con principios del sacerdocio santo, con temor a Dios, fuese la vasija donde iba a descender el Espíritu de Dios para venir el Hijo del Hombre. Dios tuvo que venir en cuerpo para poder resolver el problema que hizo Adán. Porque estábamos condenados, porque estábamos muertos espiritualmente. Por eso Jesús es espíritu vivificante, porque Él viene a vivificarlo todo por su espíritu. Todo aquel que en Él crea, todo aquel que le acepte, todo aquel que abra su corazón y le entregue su vida a Cristo, Cristo le dará la libertad, y a quien Él libertare, lo libertará para siempre. Amén. Y eternamente tendrá vida juntamente con Él. Esto es bonito, conocer estos temas, estos capítulos, explicarlos completos, para que la gente se nutra. La fe entra por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora preste atención, versículo. Dice, el primer hombre, dice, mas lo espiritual no es primero, ¿ven? Sino que primero vino el cuerpo animal, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terreno. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Acabo de explicarlo en otras palabras. ¿Cuál es el terreno? Tales también los terrenales. Como son los terrenales, así son los... Como es el terreno, así son los terrenales. Y así como son los espirituales, son los celestiales. Tales también son los celestiales. Y como trajimos la imagen del terreno, traeremos también la imagen del celestial. ¿Cuándo traeremos la imagen del celestial? Cuando venga el preciso momento en que el Señor decida venir a levantar su iglesia. Entonces ese cuerpo será manifiesto en nosotros. Veamos qué dice la palabra. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Oiga esto, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Quiere decir que los carnales no pueden entrar en el reino de Dios. Si usted es un carnal, si usted se la pasa peleando, pelea con su esposa, pelea con sus hijos, anda tirando culpa todo el tiempo a otro. Oiga esto, vitupera de tu prójimo.
haces escándalos, usted es un carnal. Usted no es espiritual. Usted está viniendo quizás a la iglesia, pero quizás la palabra no ha hecho nada en usted. Porque usted vive en sus afanes, porque usted anda corriendo de aquí para allá. Ya anda buscando su propio beneficio en tus propias fuerzas. Por eso usted actúa así con su prójimo. Pero el que es espiritual, le interesan primero las cosas de Dios. Porque él entendió que si busca primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán todas por añadidura. Y esto es lo que muchos no entienden. Debes morir a la carne. Debes morir en tus pasiones, en tus sentimientos, en tus deseos. Debes volverte como un niño. Debes vencer los pensamientos que no te dejan dormir. Debes acabar con todo lo que está vinculado en tu corazón, todo lo que ata tu corazón. Porque si tu corazón no está libre, usted no se puede ir. Usted tiene tesoros en la tierra. Usted edificó en la tierra. Y todo el que edificó en la tierra lo perdió todo. Pero si usted edifica para el reino de Dios, si usted siembra para lo celestial, escuche, la Biblia dice que el Señor te dará recompensa, tendrás galardones y te añadirá 100 veces más todo aquello. No lo digo yo, está escrito. Así que la gente se preocupó por este mundo. Y por eso hoy tenemos lo que tenemos. Los reinos destruyéndose en los unos con los otros. Los hombres aniquilándose en los unos con los otros. Por envidia, por codicia, por poder. Porque quieren el control de todas las cosas. Porque unos son blancos, otros son rojos, otros son de izquierda, otros son de derecha. Pero en el reino de mi Padre reinará la unicidad. La unicidad significa la voluntad del Padre. Significa que seremos creadores, seremos proveedores y que nos serviremos los unos a los otros y que todo el mundo tendrá la misma condición y que seremos un pueblo y tendremos un mismo acuerdo y que tendremos la voluntad del Padre y en nuestra mente y escrito en las tablas de nuestro corazón. Así reinaremos en paz. Esto era lo que Dios quería. Así que lo que hoy tienen el corazón cautivo por las riquezas y por los anhelos de su alma y por los delirios de su alma, lamentablemente perdieron el tiempo en todo lo que edificaron acá en la tierra. Y es terrible. Ahora viene la parte más hermosa de esta predicación. Dice lo siguiente: he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos. Mire cómo lo dice: he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. Está diciendo lo que yo dije al principio. Unos nacerán de carne, de cuerpo terrestre, y nacerán espiritualmente y morirán una vez. Estos son los que ya están sepultados, los que murieron en Cristo. Pero hay otros como nosotros, porque Cristo está viniendo, que nacimos de cuerpo terrenal, que nacimos en el Espíritu y no conoceremos la muerte porque seremos arrebatados. Con Cristo seremos arrebatados y nos vamos para arriba. ¡Aleluya! A esto le cuesta entender a muchos, porque la mente la tiene encerrada. Ahora, presta atención, porque es menester, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, así como Jesucristo, aquel momento que fue a orar y llevó a sus discípulos y vieron la transfiguración de Yeshua, así también va a ser nuestra transfiguración. Oiga esto, Él simplemente se dirá a sí mismo: ven a mí y iremos inmediatamente y nos encontraremos con Él en las nubes. La Biblia dice que primero los que murieron en Cristo resucitarán primero, y luego los que estamos en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y nos encontraremos todos con el Señor en los aires. ¿Cuándo? Cuando el Señor mismo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, decida venir hasta las nubes. Y el que no esté vibrando, el que no esté en la nueva vida, en la ley del Espíritu, en la nueva vida en Cristo Jesús,
no va para la boda del Cordero. Pasará amargamente en la tierra. Así que echémosle mano a la salvación y a la vida eterna. No hay por qué perder esta gran oportunidad. Arrepiéntese de su pecado y vuélvete a Cristo. Vuélvete a Cristo con prontitud. Porque el tiempo se acaba. El tiempo de la gracia se está cerrando. Así como se cerró la puerta del arca. Y entonces lo lamentarán las tribus de la tierra, las naciones de la tierra, las lenguas de la tierra. Es terrible lo que viene. Presta atención. Él dice esto. En un momento, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Ricardo, no veremos la muerte. Si Yeshua viene en estos próximos días, si aquellos deciden hundir un botón rojo y tratar de acabar la especie, viene el Señor y nos vamos con Cristo. No conoceremos la muerte, tendremos vida eterna. Nacimos en la carne, nacimos en el Espíritu y tendremos cuerpos glorificados. Iremos directamente a la boda del Cordero. Aleluya. Esto es hermoso. Daniel, conoceremos a Daniel sentado ahí en las mesas del banquete. Conoceremos a David. Conoceremos a todos estos santos y a todos estos profetas. Porque ellos resucitarán. Nos encontraremos con Elías y también con Moisés. Conoceremos a María que está en el reposo esperando por Yeshua. Esto no le gusta que yo lo diga, pero tengo que decirlo. Y a todos los hombres que hicieron santidad en la tierra y predicaron el evangelio del reino a los hombres y a las mujeres. A los que murieron en Cristo primeramente. Esto va a ser maravilloso. La Biblia dice que tendremos la mente de Cristo. Quizás no tenga que preguntar nada porque todo en lo espiritual nos será revelado. Pero ahora en este momento, en este cuerpo de carne, digo, tengo muchas preguntas que hacerle a Elías. Y tengo que hacerle preguntas a Daniel. Y a David. Y a todos los santos. A mis favoritos. Esto es maravilloso lo que yo estoy predicando esta noche. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Ahora miren lo que dice. Lo voy a repetir otra vez. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, algo así como esto, miren. Gloria a Dios. Santo. En ese momento ocurre esto. Dice, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Esto es hermoso, hermana Charla. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Estamos cambiando de un cuerpo físico a un cuerpo glorificado. A un cuerpo, el mismo que tienen los ángeles. Hermana, atravesaremos los reinos, atravesaremos las paredes y estaremos allá, en ese gran banquete que muchos despreciaron. El Señor nos mandó a convidar a todos, pero se negaron a venir al banquete porque estaban muy ocupados en sus asuntos, atendiendo sus quehaceres. Esto es para la iglesia. Porque los que están afuera no conocen esto. Y para eso Dios nos manda a predicar el evangelio para que ellos conozcan todas estas verdades. Entonces miren lo que sucede. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado, la potencia del pecado, la ley. Esto es lo que acusará a los hombres y los hombres dicen que esto está abolido. Escuche.
Esto es lo que va a señalar el pecado en la vida de los hombres. Esto es terrible. Mas a Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro Yeshua HaMashiach. Así que, hermanos míos amados, están firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, creciendo en la obra, trabajando para el Señor, predicando en el Evangelio. Escuche, siempre para el reino, porque allí hallarás honra y ahí también recibirás galardones y también la corona de la vida. Si siembras en este mundo y sigues sembrándose en este mundo, estás en un problema. Desprendamos el corazón, demos de comer al hambriento, compartamos el pan, demos de beber al sediento. Ve a romper el yugo de esclavitud en las personas. Ve a hablar del Evangelio y rompe la impiedad que hay en las personas. Permita que sea el Señor Jesús quien transforme la vida de aquellos que no conocen a Yeshua, y que sepan que hay vida, que hay salvación y vida eterna en Él. Así que dice la palabra, y terminamos con esto: creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano, hermano. Porque los que seamos plantados con Cristo nuevamente, quiero que sepan algo: vendremos como sacerdotes, como santos, como pueblo amado, a vivir en el reino de los 1000 años. Y quien nos gobernará será el Señor mismo, y habrá paz. Qué bendición tan grande. Shalom Maranata, Cristo Jesús está viniendo. La paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da. Por favor, comparta esta predicación, conviértese en un canal de bendición para otra persona. Nada le cuesta a usted compartir esta palabra. Usted compartiendo esta palabra puede salvar un alma, puede salvar multitud de almas, y usted está haciendo la obra de Dios. Él dice que nada es en vano. Así que pincha el botón y envíalo a tus contactos, y estás haciendo el trabajo para el Señor, y no será en vano. Tendrás tu recompensa. Shalom Maranata. Bendiciones.